Un retrato misterioso de Mark Rutherford. Recuerdo que hace algunos años fui a pasar una Navidad con un viejo amigo que era soltero. Tal vez rondaba los 60 años cuando lo visité. En la pared de su estudio colgaba el retrato, solo el rostro, de una mujer singularmente hermosa. No me gustaba hacer preguntas al respecto. No tenía ningún parecido familiar con él, y siempre pensamos que se trataba de un antiguo amor de juventud. Pero un día, al ver que apenas podía apartar la vista del retrato, me dijo: «Tengo ese retrato desde hace muchos años, aunque nunca lo has visto antes. Si quieres, te contaré su historia». Y así lo hizo. A continuación, transcribo lo más fielmente posible lo que mi amigo me narró. En el año 1817 yo estaba empezando mi vida y luchando por abrirme camino en el mundo. Acababa de empezar en el mundo de los negocios. Estaba solo, sin mucho capital, y todas mis energías estaban completamente absorbidas por mi aventura. En aquellos días, el patrón, en lugar de emplear a un viajante de comercio, solía viajar él mismo, y una noche tuve que partir hacia el norte para ver a unos clientes. Elegí ir de noche para ahorrar tiempo, y como hacía un frío terrible y me sentía débil del pecho, decidí tomar un asiento en el interior del carruaje. Salimos de San Martín-le-Grand aproximadamente a las 8:30, y yo era el único pasajero. No podía dormir, sino que caía en una especie de sopor que no era lo suficientemente profundo como para impedirme despertar en cada posada donde cambiábamos de caballos. Nadie me molestaba, y continué en el mismo estado somnoliento, medio despierto, medio dormido, hasta que llegamos a la última etapa antes de llegar a Iton-sur-Conn. Entonces estaba completamente despierto, y seguí despierto, hasta que llegamos a la última parada, antes de llegar a mi destino. Después de que el carruaje partió, me quedé profundamente dormido durante media hora, y me desperté de repente. Para mi gran sorpresa, encontré a una dama conmigo. No podía adivinar cómo había llegado hasta allí. Estaba seguro de que no había subido cuando el carruaje se detuvo por última vez. Estaba sentada en la esquina opuesta, de modo que podía verla bien, y pensé que nunca había visto un rostro más exquisito. No era del todo inglés, más bien pálido, serio y abstraído, y con cierta intensidad en los ojos, que denotaba una mente acostumbrada a concentrarse en objetos ideales. No era particularmente tímido con las mujeres, y tal vez, si hubiera sido una chica bonita y corriente, habría entablado una conversación con ella. Pero estaba mudo, porque apenas me atrevía a entrometerme. Habría sido necesario comenzar con algunos lugares comunes, y de alguna manera mis labios se negaban a pronunciar ante ella tópicos vulgares. Y eso no era extraño. Si por casualidad me hubiera encontrado frente al gran Lord Byron en un carruaje, no me habría lanzado sobre él. ¿Y cómo me atrevería a abordar a una persona que parecía tan grande y digna como ella, aunque no supiera su nombre? Así que permanecí completamente inmóvil y solo me atreví a mirarla, con los ojos entrecerrados a la luz de la luna. Justo antes de llegar a Iton, aunque nunca estuve más completamente despierto en mi vida, debí de perder el conocimiento durante un minuto. Volví en mí cuando el carruaje se detuvo frente a una posada. Miré a mi alrededor al instante, y mi compañera de viaje se había ido. Salté, con el pretexto de ir a buscar algo de comer y beber, y pregunté apresuradamente al cochero, cuando había bajado del carruaje, la dama que viajaba conmigo. Me dijo que no se había detenido desde la última vez que habían cambiado de caballos y que debía de haber estado soñando. No sabía nada de la dama, y me miró con sospecha, como si pensara que estaba borracho. Por mi parte, estaba completamente seguro de que no me había dejado engañar por una aparición de mi propio cerebro. Nunca había sufrido visitas fantasmales de ningún tipo. Y mis pensamientos, debido a mi preocupación por los negocios, no se habían dirigido a las mujeres de ninguna manera. Más convincente aún, había notado que la dama llevaba un pañuelo azul claro al cuello, y cuando regresé al carruaje descubrí que lo había olvidado. Lo recogí y lo conservo hasta el día de hoy. Llegué a Newcastle, hice lo que tenía que hacer, volví y esta vez me alojé en Iton-sur-Conn para hacer averiguaciones. Todo el mundo recordaba la llegada del carruaje en el que viajé, y todos,
estaban perfectamente seguros de que no había ninguna dama en él. Saqué el pañuelo y pregunté si alguien que viviera cerca lo había llevado puesto. Eton Socon era un pueblecito, y todos sus habitantes se conocían, como si pertenecieran a una misma familia, pero nadie reconocía aquella prenda azul. Pensé en el asunto durante meses, en parte porque estaba enamorado de la misteriosa viajera, y en parte porque tenía miedo de que mi cerebro se hubiera trastornado un poco por la preocupación. Sin embargo, con el tiempo la impresión se desvaneció. Mientras tanto, empecé a progresar en el mundo y después de unos 3 o 4 años, mi intensa dedicación se vio recompensada con riquezas. En 7 u 8 años me había hecho rico y comencé a pensar en establecerme en la vida. Había conocido a personas influyentes en Londres, y más particularmente a cierto baronet al que había conocido en Francia mientras estaba de vacaciones. Aunque yo trabajaba en el mundo de los negocios, provenía de una buena familia, y nuestra relación se convirtió en amistad. Él tenía 2 o 3 hijas, a cada una de las cuales podía darle una buena dote matrimonial, y yo me comprometí con una de ellas. No sé si hubo mucho entusiasmo en nuestro noviazgo. Ella era una muchacha muy agradable y guapa, y aunque no hubo por mi parte motivos monetarios al proponerle matrimonio, tampoco puedo decir que los motivos más elevados estuvieran en juego. Yo era como miles de otras personas, estaba harto de la soledad, quería un hogar. Miré a mi alrededor para ver quién de todas las mujeres que conocía sería la mejor esposa para mí. Elegí a esta, y tal vez el pensamiento de su dinero fuera un factor determinante. No me dominaba una pasión irresistible hacia ella, ni tampoco me mostraba fríamente indiferente. Si me hubiera casado con ella, probablemente habríamos vivido una vida de comodidad conyugal habitual e incluso de felicidad. El mismo tipo de vida, quizás un poco gris, que viven los esposos ingleses comunes. Las cosas habían llegado tan lejos que se decidió que nos casaríamos en la primavera de 1826, y yo había comenzado a buscar una casa y a hacer compras, con miras a instalarme lo antes posible. En 1825 tuve que ir a Bristol. Nunca olvidaré, hasta el día de mi muerte, una cierta mañana en esa ciudad. Había desayunado, y salía a ver al director de una de las mayores firmas de la ciudad, con quien tenía una cita. Me lo encontré en la calle, y antes de que me hablara, noté que algo no iba bien. Pronto descubrí de qué se trataba. El pánico de 1825 había comenzado. 3 grandes firmas de Londres habían quebrado, y él se había hundido. Era un hombre arruinado, y yo también. Conseguí volver tambaleándome al hotel, y encontré allí varias cartas, que confirmaban todo lo que había dicho aquel hombre. Durante 2 o 3 días, estuve completamente postrado, y no podía reunir fuerzas suficientes para abandonar Bristol. Una de las primeras cosas que hice, cuando recuperé la conciencia, fue escribir al baronet para contarle lo que había sucedido, que me había quedado sin un céntimo, y que, por honor, me sentía obligado a liberar a su hija de su compromiso. Recibí una carta de él, en la que me decía que estaba muy afligido por mi desgracia, y que su hija estaba muy afectada, pero que había llegado a la conclusión de que tal vez lo mejor sería aceptar mi amable oferta. Por mucho que me quisiera, sabía que su salud no era muy buena, y aunque él siempre había tenido la intención de dotarla generosamente con motivo de su matrimonio, su fortuna por sí sola no le permitiría procurarse esos lujos que, por desgracia, eran necesarios para su delicada constitución. Pero la razón principal para ella era que estaba segura de que yo sería infeliz si sentía que la propiedad de mi esposa era mi sustento. Su carta era larga, pero esto era lo esencial. Volví a Londres, vendí todo lo que tenía, y traté de conseguir un puesto como empleado en alguna casa que fuese del mismo negocio que yo conocía. Fracasé, la necesidad era grande y me quedaba casi mi último soberano cuando decidí ir a Newcastle y probar suerte. Era otra vez invierno, y aunque estaba arruinado, me vi obligado a viajar de nuevo en el carruaje, pues estaba muy afligido por mi antigua dolencia, la debilidad en el pecho. Los incidentes de mi anterior visita casi los había olvidado, hasta que llegamos cerca de Eton Socon, y entonces volvieron a mí. Pero ahora era un día gris de enero, con un deshielo amargo, y mis compañeros de viaje eran un hacendado de Lincolnshire y su esposa, que nunca me dirigió la palabra,
y debido a su silencio, parecían hacer que el deshielo fuera aún más amargo, los pantanos más lúgubremente planos y el cielo más plomizo. Por fin, llegamos a Newcastle. Durante la última parte del viaje estuve solo, ya que el hacendado de Lincolnshire y su esposa se habían apeado en el camino. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando llegamos, una noche miserable, con la nieve derritiéndose bajo nuestros pies y la ciudad envuelta en humo y niebla. Estaba tan deprimido, que no me importaba lo que me sucediera, y cuando salí del carruaje deseé haberme quedado en Londres y morir allí. No pude alojarme en el hotel donde se encontraban las diligencias, ya que era demasiado caro, así que me fui andando a otro que era más barato. Casi me perdí, y caminé por una calle estrecha que, a cada paso, se volvía cada vez más miserable y que terminaba frente a la puerta de una fábrica. Muy cerca había una tienducha de artículos de segunda mano, en cuyo escaparate había hierro viejo, teteras viejas, unas cuantas Biblias viejas y otros objetos diversos. Entré para preguntar cómo llegar a Crow's Quay. Al salir, ¿a quién vi cruzando la calle, como si fuera a recibirme, sino a la misma dama que viajó conmigo en el carruaje a Eton Socon hace unos 9 años? No había forma de confundirla. Parecía apenas un día mayor, y su rostro era tan encantador e inspirado como siempre. Yo estaba casi fuera de mí. Me apoyé en la barandilla de la tienda, y la luz del escaparate la iluminó de lleno. Vino directamente hacia mí por la acera, me miró y giró calle arriba. La seguí hasta el final, decidido a no perderla de vista. Llegamos a una vía abierta y ancha. Se detuvo en una librería y entró. Yo también entré en la tienda, pero ella ya no estaba allí. Había un tendero en el mostrador y le pregunté si una señora, mi hermana, acababa de salir de la tienda. Pero contestó que ninguna señora había estado allí durante media hora. Volví a la tienda de artículos viejos. Todavía estaban allí las huellas de los pasos que le vi dar al cruzar. Me arrodillé y lo seguí con los dedos para asegurarme de que mis ojos no me engañaban y me sentí más confundido que nunca. Por fin llegué a mi posada y me fui a la cama, preso de los pensamientos más extraños. Por la mañana me sentí un poco mejor. Los recuerdos dormidos habían despertado por el encuentro de la noche anterior, y aunque estaba muy agitado y no estaba seguro de si mi cerebro estaba realmente sano o no, estaba lo suficientemente sereno y sensato como para ir a visitar a un amigo y explicarle mi desesperada situación. Él hizo lo que pudo por ayudarme y me convertí en su empleado en Newcastle. Durante un tiempo estuve completamente destrozado, pero poco a poco empecé a recuperar la salud y el ánimo. Tenía poca o ninguna responsabilidad y nada que me absorbiera después de las horas de oficina. Como descanso y ocupación, traté de dedicarme a una ciencia y elegí la geología. Los domingos solía hacer largas excursiones, y durante un tiempo me sentí satisfecho con mi nueva afición, pero pronto se fue volviendo cada vez menos interesante para mí. Además, no tenía oportunidades de sincerarme con nadie. Mi dolor me había aislado. Exigía a los que me rodeaban más de lo que tenía derecho a esperar. Por regla general, todos exigimos al mundo más de lo que estamos justificados en exigir, especialmente si sufrimos. Y como el mundo no suele respondernos como esperamos, nos volvemos malhumorados. Así me pasó a mí. La gente me tenía lástima, pero yo sabía que mi pena no les molestaba demasiado, que cuando me dejaban, sus rostros, que se contraían con fuerza cuando estaban en mi presencia, se expandían instantáneamente en su habitual autosatisfacción y que si yo moría me olvidarían una semana después del funeral. Por eso, me alejaba de los hombres y con frecuencia rechazaba muchas ofertas de bondad, no porque no las necesitara, sino porque las necesitaba demasiado. Mi interés por la geología, como ya he dicho, fue un fracaso y probé con otra cosa. Durante algunos meses imaginé que había encontrado consuelo en la química. Con mis ahorros compré algunos aparatos y empecé a ser competente. Pero también esto perdió el encanto. En medio de toda mi soledad, nunca había sentido la menor inclinación hacia placeres más bajos, ni había visto jamás a una mujer por la que sintiera la más pasajera pasión. Mi amiga espectral, si es que espectro era, dominaba mi existencia, y parecía impedir no solo todo libertinaje,
sino también todo placer, salvo el más superficial, en otros tipos de belleza. Esto no tiene por qué sorprender a nadie. He conocido casos en los que el rostro de una mujer singularmente hermosa, vista solo unos momentos en la calle, ha obsesionado a un hombre durante toda su vida y la ha marcado profundamente. Con el tiempo, ascendí en mi posición de oficinista y me habría casado, pero no tenía la menor inclinación a hacerlo. Por aquel entonces, ya no creía que mi encuentro con aquella mujer del carruaje fuera real y no tenía esperanzas de encontrarme alguna vez con ella. Estaba seguro de que había algo que no iba bien en mí, que mis sentidos me engañaban. Cada vez que conocía a una mujer que me atraía, no podía evitar compararla con la mujer de mi sueño. Pasados algunos años, durante los cuales apenas había salido de Newcastle, tomé unas vacaciones y me fui a Londres. Era el mes de julio. Ya era un hombre de 50 y pico de años, tímido, reservado, con reputación de melancólico, una criatura sombría, a la que nadie prestaba mucha atención y en la que nadie reparaba. Mientras estuve en Londres, fui a ver los cuadros expuestos en una galería de arte. El lugar estaba abarrotado, y yo me sentía muy cansado. Miré a mi alrededor sin demasiado interés y estaba a punto de salir, cuando en una habitación lateral, donde había dibujos a lápiz, vi un rostro. Me quedé asombrado, más allá de toda medida. Era el rostro que había sido mi compañero durante tantos años. No podía haber ninguna duda al respecto. Hasta el pañuelo azul, que yo guardaba en mi casa como un tesoro, estaba anudado a su cuello, tal como lo recordaba. Casi me sobrevino un desmayo, una sensación de hormigueo en toda la cabeza, como si algo se estuviera desprendiendo y una sacudida de vértigo. Fui a buscar un catálogo, averigüé el nombre del artista y vi que el cuadro tenía simplemente el nombre de Estela impreso. Podía ser un retrato o tal vez no. Después de mirarlo casi sin ver, fui inmediatamente a la casa del artista. Estaba en casa. Parecía un hombre pobre, y evidentemente le sorprendió que alguien preguntara por su cuadro. Le pregunté quién posaba para él. Nadie, dijo. Era un simple boceto. Puede que haya en él reminiscencias de una muchacha que conocí en Francia hace años, pero murió hace mucho tiempo. El precio del dibujo no era mucho. Dije inmediatamente que lo quería, y logré reunir el dinero, juntando todos mis ahorros. Ese es exactamente el cuadro que ahora ve ante usted. No pretendo encontrar una explicación a los hechos que le he contado. Hace tiempo que abandoné el intento, y supongo que sufrí algún trastorno pasajero del cerebro, aunque esa teoría no es sólida en todos sus puntos y hay circunstancias que no la respaldan. A la mañana siguiente, mi amigo fue a su oficina, después de un desayuno temprano. Tenía mucho trabajo, y yo me vi obligado a marcharme de Newcastle antes de su regreso. Así que me despedí de él antes de que se marchara de casa. Nunca volví a verlo. 2 años después, me sorprendió mucho ver un anuncio en el Times sobre su muerte. Conociendo su estilo de vida solitario, fui a Newcastle para recabar toda la información que pudiera sobre su enfermedad y sus últimos momentos. Se había resfriado y murió de congestión pulmonar. Su casera dijo que había hecho testamento y que las pocas propiedades que le quedaban después de pagar los gastos del funeral se habían donado a un hospital. Estaba ansioso por saber dónde estaba el cuadro. No me lo pudo decir. Había desaparecido justo antes de su muerte y nadie sabía que había sido de él. Fin de un retrato misterioso. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.